Hoy nuestro cuento de pasafuelles, La máquina de fabricar besos, de Agnes Lestrade. Cornelio era un viejecito que no había descubierto el amor. A veces se sentía solo y triste. Entonces se dedicaba a inventar semillas voladoras, rastrillos mellados, flores con ruedas, jardines de pompas de jabón. Pero un día, con un trozo de cuerda, clavos y papel, Cornelio creó una máquina de fabricar besos. De ella salían miles y miles de besos. Volaban por los aires, daban vueltas empujados por el viento y después se sentaban tranquilamente en un banco. La gente los atrapaba y los regalaba. Los niños se los comían porque los besos eran dulces como el azúcar. Un día, todos los besos se juntaron encima de una casa. Era la casita de Gala, una viejecita que todos decían que era una bruja. Gala era fea, tenía arrugas y una peca en la nariz. Olía mal y comía setas que crecían en medio de las tablas del suelo. Encima de la casita de madera de Gala, los besos empezaron a reír y a cantar. Primero muy bajito y luego cada vez más fuerte. ¡Largaos de aquí antes de que os conviertan en cardos!, gritó la bruja. Pero los besos volvieron a cantar. Al terminar, uno de ellos escapó y se deslizó por la chimenea. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a ver a la bruja? El beso no dijo nada. Se acercó a ella lentamente y se posó suavemente sobre su brazo. En aquel instante, Gala se transformó en una preciosa viejecita de cabellos azules y con una sonrisa encantadora. Gracias, besito. Cuando era joven y bonita, un brujo me lanzó un hechizo porque no quise casarme con él. Gala se miró en el espejo. Es verdad, me he hecho vieja, ya no soy tan bonita como antes, pero tengo muchas historias que contar. Gala salió de su casa. ¡No es una bruja! ¡Es una abuela muy simpática! Y Gala empezó a contar su vida. ¡Otra! le decían todos. Y así Gala se convirtió en la cuentacuentos del pueblo. Llegaban de todo el país para escuchar sus historias. Y claro está, su cuento preferido era La máquina de fabricar besos de Cornelio.